Buenos días, yo diría un saludo más general a amigas y amigos de la educación en este lugar tan hermoso, que me hace acordar mucho también a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay, que es muy parecida en el entorno, que es cautivante estar acá. Y si uno no se inspira acá, es que no le da para inspirarse. La verdad que es un hermoso desafío estar con tantos colegas y amigos, con unos amigos que los conocemos hace mucho tiempo, Alejandra, Ramón, Rica, con todo el equipo de la Fundación, que realmente, la Fundación Siemen, quiero sinceramente agradecerles toda la hospitalidad. Y bueno, al señor rector y al Gano, la verdad que me siento en mi casa acá. Así que vamos a tratar de estar a la altura de lo que fue la expectativa que se ha generado en respecto a estas discusiones. Yo quisiera empezar porque, como bien dijo colega Cano, siempre todo es un proceso de construcción, ¿no? Y un proceso de... Lo interesante de todo este tipo de encuentros es que uno puede ir construyendo sobre lo que los otros van construyendo. Entonces yo voy a empezar por hacer referencia a algunos de los puntos que hoy se hablaron en la mañana, porque me parece interesante como para empezar la discusión. Primero, el tema que se habló de la capacidad de la pausa, de la observación, la foto de la niña. Observar, profundizar, lo que dice el filósofo Jung Kang, filósofo coreano que está en Alemania, vive en una universidad en Berlín, que él habla siempre de la capacidad de detenerse, de pensar, de superar la inmediatez. Yo creo que ese punto de la observación introspectiva, profunda, necesaria, de pausa en la vida, me parece que hay que reposicionarlo y creo que fue un elemento que surgió de la discusión. El segundo elemento que me parece interesante es este tema de la fragilidad que Alejandra hablaba. La pandemia nos enfrentó a la crudeza de la fragilidad y a la crudeza de la vulnerabilidad. Como humanidad, no como país, como región, sino como humanidad. Entonces la fragilidad pasó a ser un elemento de la humanidad como tal. Me parece que cuando estamos hablando, todos somos frágiles, todas y todos somos frágiles. Y la pandemia nos mostró eso. Y creo que sobre eso tenemos que construir, sobre la idea y esa idea del reset, de repensarnos, que me lleva al tercer punto que fue muy planteado hoy. Y ustedes hablan del futuro de la educación. Yo haría un matiz, hablaría de los futuros de la educación como habla la UNESCO. Porque no hay un futuro dado. Hay futuros tantos como uno quiere construir y quiere hacer para la educación. Entonces, reimaginar la educación no es reimaginar un futuro, es reimaginar tantos futuros como queremos desarrollar en función de nuestros imaginarios sociales, educativos, culturales, etc. El cuarto elemento, el tema de STEM Plus del aprendizaje integral. Si algo nos mostró la pandemia es la necesidad de conectar las piezas. Conectar las ciencias, la ética, las humanidades, conectarlo bajo un enfoque de integralidad de la educación e integralidad de la sociedad. Aprendizaje integral es darle a los alumnos las herramientas para que conecten las piezas para poder responder a desafíos que son, como decía hoy Cano, crecientemente acelerados y más disruptivos. El quinto punto que me pareció que surgió bien interesante es de la diversidad y de la potencialidad de cada alumno. No hay educación posible sin diversidad. Y la diversidad es un concepto multidimensional, porque es la diversidad territorial, como hoy hablamos, es la diversidad social, es la diversidad cultural, pero también es la diversidad individual. Lo que la neurociencia nos ha ido mostrando, evidenciando en los últimos años, en las últimas décadas, es que cada uno de nosotros es un cerebro único, un mosaico de características individuales donde la especificidad y la singularidad de cada persona hay que tenerla en cuenta. Cuando en educación vivimos la tensión entre que todos somos distintos y todos más o menos aprendemos de igual manera. Todos somos diferentes, todos somos especiales, pero las maneras de aprender son más o menos similares. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta de cómo la diversidad entra en la agenda educativa. El otro elemento que me parece importante es poner la discusión en el protagonismo de los estudiantes como sujetos actores y responsables. El protagonismo no es solamente el protagonismo de
de darles oportunidades, de facilitarles, sino también de hacerlos corresponsables y, como hoy habla la OCDE y fue mencionado, como coagentes de la educación. Hoy cuando uno habla de currículum no habla de alumnos, de docentes implementando un currículum. Los docentes son educadores que co-desarrollan el currículum, que coagencian el currículum, que colaboran. Y eso me lleva al otro punto bien interesante que fue planteado, la idea del espacio de innovación que hace la red STEM. Porque justamente lo que muestra es que los espacios de colaboración, y UNESCO incluye, Ramón, y se incluye también no solamente la idea de la colaboración, sino también del valor de la solidaridad. Son la base para la construcción colectiva. Entonces, lo que hace la red STEM de co-construcción, de co-colaboración, en forjar una ciudadanía sostenible, resiliente, inclusiva, protagónica, es fundamental. Otra idea que me pareció que surgió de esta discusión fue la idea de este Congreso Curricular Pedagógico que mencionaba Alejandra. Porque ahí lo que yo vi, lo que pude entender de su intervención, es que ese Congreso intenta conectar lo que históricamente ha estado conectado en la educación, que es el para qué y en qué uno educa, con el cómo, dónde y cuándo lo hace. Porque el currículum, y hemos hablado estos días con los colegas de la Fundación, el currículum es la construcción colectiva, política y plural, porque el currículum es construcción política. No hay currículum sin construcción política. Y quien crea que pueda construir currículum sin construcción política, me parece que no está viendo la complejidad del fenómeno. El currículum es el acuerdo político, de política y técnico, sobre el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde, de educar, aprender y evaluar, comprometiendo a diversidad de actores e instituciones. Por eso creo que el Congreso Curricular Pedagógico, y felicito a Chile y al gobierno de Chile, y en particular a Alejandra y a su equipo, por instalar esta discusión en la hermandad entre currículum y pedagogía, que creo que es un tema central sobre el cual tendremos que seguramente posibilidades de trabajar en el futuro. Otro punto que me pareció interesante que trajo colación Ramón fue que la pandemia nos mostró que no hay mejoras, que más bien hay situaciones de retroceso. El drama de volver hacia atrás, no hay retorno al mundo pre-COVID. Y si alguien pretende retornar al mundo pre-COVID, es un acto, perdónenme la palabra, de suicidio colectivo. Hay que repensar hacia el futuro. Pero también esa idea de que no hemos tenido, y lo muestra el estudio observatorio de la UNESCO del 2019, no muestra avances significativos en ciencias, lengua y matemáticas, es porque también yo creo, y quizás vaya a decir algo que pueda ser controversial, como todo en educación naturalmente, es que nosotros en educación hemos tenido preferentemente una mirada mucho más externa que interna. Nos hemos preocupado más por los contextos en que inciden en la educación que por la propia procesos educativos. Al igual que una sociedad excluyente y de marginalidad cultural es una fuente de exclusión, también el currículum es una fuente de exclusión. También la pedagogía es una fuente de exclusión. Y hemos, de alguna forma, desequilibrado el énfasis. Hemos puesto mucho más énfasis en lo que pasa fuera de la educación de lo que pasa internamente como fuentes de exclusión o de inclusión. Y para terminar esta breve referencia a lo que los colegas y autoridades han señalado, me parece bien importante también el tema de los cambios, como señalaba el decano. Los cambios hoy son acelerados. Nosotros vamos a hablar de cambios disruptivos ahora, porque ya no son cambios lineales. Pero el cambio disruptivo tiene una particularidad que tú lo mencionabas con claridad. Es un cambio que no se puede esperar. No podemos esperar para asumir el cambio. Tenemos que asumirlo como condición sine qua non de nuestras vidas, como personas, como ciudadanos, como miembros de las comunidades. Entonces me parece que el cambio como categoría fundamental disruptivo tiene que estar ahí. Entonces, estos son algunos de los puntos que surgieron de las sesudas reflexiones de los colegas y autoridades. Y yo quisiera decir a qué me voy a referir. Particularmente algunas cosas las vamos a referir hoy, otras durante las diferentes actividades que se van a hacer entre hoy y mañana. Nosotros partimos de que vivimos un mundo de disrupciones. Vivimos un mundo de disrupciones.
Y vamos a hablar de 4 disrupciones, fundamentalmente ahora en la mañana, y sus implicancias para las políticas. Que esas disrupciones necesitan de nuevos marcos normativos. Y hay una muy buena noticia, en el sentido que la Conferencia General de la UNESCO la semana pasada, los Estados miembros de la UNESCO aprobaron una nueva recomendación mundial, donde Chile tuvo una activa participación, yo le comentaba a Alejandra ahora, sobre educación para la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad. La última declaración mundial de los países fue del año 74 y ahora se actualizó, y que implica una reconfirmación de algo muy importante, la fuerza del multilateralismo, la fuerza de los países trabajando juntos buscando mejorar las condiciones planetarias. Tercero, vamos a hablar de algunos desafíos que del mundo van a la región y finalmente más en el aspecto curricular, aun cuando eso quizá lo desarrollemos más en otras intervenciones. Yo quiero decir que para nosotros hay 4 grandes disrupciones que hoy están en el mundo. Uno es la disrupción asociada a la 4ª revolución industrial, que es una disrupción, si ustedes quieren, pre-COVID, porque ya pre-COVID nuestra principal preocupación era la 4ª revolución industrial. La automatización, la mecanización, la flexibilidad, la versatilidad. Y la 4ª revolución industrial nos puso en la discusión repensar las competencias y los conocimientos requeridos para encarar diversidad de desafíos individuales y colectivos que eran transversales a la sociedad. Es decir, la 4ª revolución industrial nos puso en discusión la vigencia o no de la forma en que educamos y en qué educamos. Y eso nos llevó a poner el foco en las competencias personales, interpersonales, sociales y ciudadanas. Es decir, repensar las competencias. ¿Qué son las competencias? Es el actuar competente frente a un desafío. Es la capacidad de movilizar nuestras voluntades, nuestras emociones, nuestras cogniciones, nuestros saberes, nuestras capacidades para responder a desafíos. Y ahí aparece algo que creo que surgió claramente en la intervención de los colegas. El pensamiento. Es decir, la 4ª revolución industrial puso en la discusión la necesidad de profundizar y hurgar en el pensamiento. Pensamiento que digamos autónomo, pensamiento crítico, como decía hoy el rector, pensamiento creativo, pensamiento solidario y pensamiento futurista. ¿Cómo uno logra que una educación congenie las posibilidades que los jóvenes puedan desarrollar estas diferentes dimensiones del pensamiento? Hoy más que nunca, en un mundo asediado, golpeado y afrentado por fenómenos muy fuertes de afrenta a la libertad, más que nunca el currículo de la educación tiene que poner mucho énfasis en la libertad del alumno de pensar autónomamente y creativamente. Y eso lo tenemos que poner mucho más en las agendas de la formación de nuestros docentes, en la agenda de nuestra formación de nuestras universidades, de nuestras maestrías y programas en educación. Formar más en generar libertad de autonomía del alumno. El segundo punto fue la disrupción COVID-19, que provocó algunas de las cuestiones que hemos hablado, pero que nos llevó a repensar los modos de enseñar, aprender y evaluar. Es decir, el COVID-19 abrió la educación hacia afuera de la educación. Generó nuevos relacionamientos con las familias, con las comunidades, nuevas formas de educar, de aprender, de comunicarse. Y progresamos hacia un concepto que me parece que va a ser medular en la educación de los próximos años, que es la educación, la hibridización de la educación. Que no es solamente conectar la presencialidad y la formación en línea. No solamente poner complementariamente la formación presencial en línea. Es más que eso. Es combinar enfoques de aprendizaje, es combinar pedagogías, es combinar recursos, es combinar tecnologías, es combinar estrategias. Vamos a una educación mucho más movida por entender y apuntalar el potencial de aprendizaje de cada niño que por quedar afincada en tendencias o en corrientes educativas. Por tanto, la educación de futuros va a ser una educación mucho más híbrida en enfoques y mucho menos atada a una determinada corriente o tendencia educativa. En cuanto a las maneras de enseñar, en cuanto a las maneras de evaluar, en cuanto a las maneras de aprender, en cuanto a los contenidos educativos, las estrategias educativas. Por tanto, esto tiene un efecto muy fuerte en repensar los modos y transitar hacia la hibridización de la educación.
Tercera disrupción, la sostenibilidad, que hemos hablado hoy. Repensar global y localmente la educación para sustentar un mundo y un planeta habitable para nuevas generaciones. Y acá aparecen 2 o 3 conceptos que nos parecen importantes marcar. La educación ni es global ni es local. La educación es local. La educación es mirada global con aterrizaje local territorial, pero no hay educación localista y no hay educación globalista. Entonces, eso hace pensar en que para nuevas generaciones tenemos que repensar la educación en un esquema de glolocalidad y no de globalidad-localidad como mundos separados o como mundos muchas veces enfrentados. El hecho de valorizar los conocimientos nativos para que las sociedades puedan responder mejores a la sostenibilidad no implica pelearse con el mundo global, implica conectar de una mejor manera con el mundo global. Y eso tenemos que empezarlo a dar en clave de sinergia y no en clave de enfrentamiento, de oposición de lo global a lo local, porque eso nos llevaría, digamos, a un espacio justamente de no encuentro, sino de enfrentamiento y crispamiento de las sociedades. Y eso tiene que ver con que revisitar los contenidos del currículum y la pedagogía para facilitar a los alumnos el entendimiento y las herramientas requeridas para asumir responsabilidades por estilos de vida, que tienen que ser solidarios, sostenibles, autónomos. Si usted ve los currículos hoy, los últimos, o los más de última generación en el mundo, una de las principales competencias son los estilos de vida sostenibles. Si uno ve, por ejemplo, el currículum finlandés, una de las competencias fundamentales que plantea es desarrollar estilos de vida sostenibles, solidarios, autónomos, saludables. Por tanto, ahí hay un tema central que es cómo repensamos el currículum de la pedagogía, que tiene mucho que ver también con la discusión que se hizo en la Cumbre Mundial del año pasado de transformar la educación, donde el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó que repensar la educación es repensar el currículum. No hay repienso de la educación sin repienso del currículum. Y cuarto elemento, la disrupción de la inteligencia artificial generativa, lo que estamos hoy día viviendo todos nosotros, pero que para nosotros hay que darle un énfasis distinto. No se trata tanto de pensar en la inteligencia artificial, sino invertir en la inteligencia humana. Lo que nos tendría que llevar la inteligencia artificial es a invertir en la capacidad de los humanos de poder comunicarse inteligentemente y proactivamente con la inteligencia artificial. Hay un cambio de énfasis. Estamos demasiado preocupados por el herramental y estamos menos preocupados por algo que es fundamental, que son las entidades humanas, las inteligencias humanas, las culturas y las lenguas humanas. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra lengua humana para podernos comunicar con la lengua artificial. Pero no podemos hacerlo en detrimento de la lengua humana. Y lo que estamos viendo hoy es que hay como una suerte de carrera maratónica por estar tecnológicamente la última generación y hay una menor preocupación por darle a nuestros niños y niñas y jóvenes las herramientas de inteligencia para poder responder a esos problemas. Por eso creo que el problema no es la inteligencia artificial, es la inteligencia humana y la diversidad de la inteligencia humana. Y eso nos lleva a cómo la inteligencia artificial puede desempeñar un rol importante. Hoy los filósofos matemáticos que vienen trabajando en los temas de inteligencia artificial, menciono alguno de ellos que es un francés, Andler, que es bien interesante de estudiarlo, que tiene un libro que salió ahora en Francia hace muy pocos días, que se llama Inteligencia Humana y Artificial, que hace todo un recuento de la historia de la relación entre inteligencia humana y artificial. Después les puedo dar la referencia a Daniel Andler, el filósofo matemático francés. Él habla fundamentalmente del tema de la inteligencia humana y el rebortecimiento de la inteligencia humana. Y ahí aparece algo que es importante. ¿Cómo la inteligencia artificial puede desempeñar para fortalecer la libertad y la autonomía de los alumnos? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ser usada para personalizar la educación? Que no se contrapone al espacio colectivo. Uno personaliza la educación en espacios colectivos. No es que la personalización implique individualizar la educación. A veces hay un concepto equivocado. Personalizar la educación no es aislar al alumno del entorno colectivo, es aprender del otro para potenciar sus aprendizajes. Y el tema de cuestionar la posverdad, ¿no? Un mundo sin verdades, un mundo sin anclajes, no es un mundo posible. En la educación no todo es dado y no todo es construido. Si todo es construido, no hay bases sobre las cuales trabajar. Y si es todo dado,
no hay capacidad de la persona, de la agencia humana, de incidir en lo que está haciendo. Entonces yo creo que ahí hay un tema de lo que se llama hoy la prompt engineering, que es cómo uno conecta las piezas del conocimiento, de la inteligencia artificial, de la psicología, de las lenguas, de la filosofía, de las matemáticas, para responder a problemas. Cómo formamos a nuestros docentes, a nuestros educadores, a nuestros alumnos, para responder a esos problemas. Entonces, esto no tiene implicancias. Tiene fuertes implicancias en términos de las políticas educativas. La primera es, la cuarta revolución industrial tiene una fuerte implicancia en el sentido de que nos permite repensar el currículum. Tenemos que repensar el currículum escolar contextualizado y empoderado. Tenemos que poner mucho más énfasis, como ustedes hablaron hoy, en el pensamiento y la acción interdisciplinaria para encarar desafíos. Tenemos que poner mucho más énfasis en las metodologías activas de ciencia de aprendizaje. Tenemos que poner mucho más énfasis en el aprendizaje, colaboración y solidaridad entre pares, como es el caso del ecosistema de innovación que está la red STEM Plus aplicando. Tenemos que desarrollar políticas públicas que vayan desde la presencialidad y la virtualidad como espacios separados a un espacio de integralidad, a una educación híbrida medida, que implique expandir la educación y el currículo más allá de las instrucciones y de las ofertas formales. Implica revisitar el currículo y la pedagogía en su conjunto. En materia de sostenibilidad, implica desempacar la noción de sostenibilidad. La sostenibilidad es una cuestión multidimensional que comprende aspectos políticos, sociales, culturales, económicos. Tenemos que integrar el currículum verde y el currículum azul en nuestras propuestas educativas. El currículum verde y el currículum azul, porque no nos olvidemos solamente, hablemos de cambio climático, también tenemos que hablar de la protección de nuestros océanos, que es un tema sobre el cual muchas veces se deja de lado. Y tenemos que desempacar la noción de inteligencias humanas como multidimensional e invertir intensamente en desarrollar las competencias de pensamiento de orden superior de los humanos. Colaborativas, empáticas, generación de relacionamiento con los otros. Entonces, queridos colegas, estos cambios disruptivos que vimos hoy nos colocan no en el terreno de ajustar un currículum, no en el terreno de ajustar una propuesta educativa, no en el terreno de hacer un proyecto que sí pueden ser importantes, sino en repensar el modo civilizatorio. Estamos ante un momento donde tenemos que repensarnos como sociedad, como humanidad, si queremos un futuro para nuevas generaciones. Y eso implica tomar en cuenta estas disrupciones. Uno podría agregar otras disrupciones, como por ejemplo la disrupción de la cancelación. Cancelar al otro por lo que piensa, por lo que siente, por lo que vive, que es también un fenómeno creciente en el mundo. Entonces estamos ante un punto de quiebre civilizatorio, donde la educación tiene que tener la capacidad, las agallas, la determinación, la voluntad de repensarse en coordinación y en sinergia con la sociedad. Por tanto, necesitamos repensar el currículum para educar a las nuevas generaciones. Porque los que han estado no presentes en esta discusión han sido las nuevas generaciones. Las discusiones educativas han sido más adultocéntricas que intergeneracionales. Y para eso se requiere educar a las nuevas generaciones para futuros, y volvemos a la idea de pluralidad de futuros. Futuros más sostenibles, más democráticos. Tenemos que poner mucho más énfasis en la democracia intergeneracional. Yo recuerdo siempre un trabajo histórico, hecho acá, creo, en un momento, por Christian Cox, sobre ciudadanía y formación en ciudadanía y en valores democráticos, que decía que uno de los problemas, que cuando hizo un estudio comparativo de los currículos en América Latina, era la pérdida, la erosión de la cultura democrática. Futuros más sostenibles, más democráticos, más justos. Tenemos que reinventar la idea de justicia social en la educación. Hablamos poco de educación y justicia social. Más inclusivos. La inclusividad es atender el hecho de que cada uno de nosotros somos especiales y somos singulares. No hay seres especiales y no especiales en la educación. Cuando la UNESCO habla de educación inclusiva, se habla de una educación que no distingue entre especiales y no especiales, entre necesidades y especiales. Pero seguimos muy enfocados al lenguaje de la discapacidad, de la deficiencia, como que los alumnos fueran deficientes o incapaces o incapacitados. Futuros más pacíficos. Creo que eso queda claro en este mundo que vivimos, no mayor explicación.
Y esto tiene que tener una máxima prioridad política y de política educativa. Nuestro documento es central que queremos transmitir hoy, que este nuevo modo civilizatorio que queremos construir requiere un nuevo diálogo político en la región. Requiere una nueva conversación política mucho más inclusiva, mucho más democrática de nuestros países. Porque en definitiva, el énfasis, el contexto internacional muestra avances. La transformación de educación superior fue la cumbre del año pasado mundial de la educación y esta recomendación para la paz y los derechos humanos del año 2023. Yo no voy a entrar mucho en esto porque creo que el tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, como me dirán, porque quisiera entrar un poco en la región después un poquito. Pero quisiera decir que esta cumbre del año pasado fue la primera cumbre de muchos tiempos dedicada solo al tema de educación. Solo fue el tema de educación que convocó a presidentes de América Latina. Yo sé que el ministro de Chile estuvo, no sé si el presidente estuvo presente en la cumbre del año pasado. Y en esta cumbre hubo tres cosas fundamentales. Una fue la convicción de que hay que transformar la educación. Transformar la educación no es adaptar, no es actualizar, no es ajustar. Transformar la educación es repensarse en la globalidad de la educación. Es también el tema del propósito, el tema de los aprendizajes inclusivos, de entender a los educadores como agentes de cambio empoderados y jerarquizados. El docente ya no visto más como un implementador de un currículum que no entiende, que se prescribe, sino como un co-desarrollador del currículum. La idea de la revolución digital con un sentido de que habla la UNESCO hoy día, que es el derecho a la conectividad gratuita en educación. Porque cuando hoy hablamos del derecho a la educación, es el derecho a la educación, el derecho a los aprendizajes, el derecho al conocimiento, el derecho a la información y el derecho a la conectividad gratuita en educación, que integra con plataformas, recursos, contenidos educativos. Y creo que el ejemplo de la red STEM, con los recursos educativos abiertos, que nos han hablado varios colegas y lo presentaron muy bien en el mes de septiembre en París, en el marco de la Conferencia Digital Mundial, como una experiencia que muestra claramente que los recursos educativos abiertos son un bien común global, son un bien democratizador de una sociedad. Y también tenemos que pensar, y yo sé que Chile ha hecho esfuerzos importantes, como otros países de la región, en invertir más en educación. Ciertamente que hay que invertir mejor, ciertamente que hay que invertir con más equidad, pero hay que invertir más. Es insolayable invertir más en educación, es insolayable invertir más en STEM+, en educación con un aprendizaje integral de las ciencias. Yo voy a hacer una referencia solo a una cuestión acá, antes de pasar a que es una cuestión que dijo, es el punto 1, estos fueron los mensajes clave, ustedes tienen la presentación para ir, si lo quieren después verlo más en detenimiento. Quiero hacer referencia solo a un mensaje que hizo el secretario general de Naciones Unidas, digamos, que dijo algo que me parece que refleja el espíritu de lo que tenemos que enfrentar. Es el mensaje 1. Los sistemas educativos no están más aptos para el propósito que fueron creados. Es decir, la necesidad de repensar los sistemas educativos. Repensar la educación implica repensar la ingeniería, el modus operandi, el modus de pensamiento e ideas que permean los sistemas educativos. Esto fue la semana pasada. Fue por consenso de todos los países, en el marco de la Conferencia General de la UNESCO, fue aprobada la recomendación sobre la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional, la cooperación, las libertades, la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible. Todos los países de Naciones Unidas, del sistema de integrante de UNESCO, se pusieron de acuerdo en hacer una declaración conjunta, una recomendación sobre la educación para la paz y los derechos humanos. Y esto nos parece que abre una discusión. Hemos querido sintetizar acá, porque tuvimos la posibilidad de participar en el grupo de la UNESCO que colaboró en el armado de esta recomendación. Sobre todo tuvimos bastante que ver en la parte de currículum. Esta recomendación de la semana pasada, y yo creo que ya la hemos hecho accesible a la Fundación, está en español disponible, hace énfasis en 12 puntos que me gustaría brevemente mencionarlos, porque me parece que marca el cambio de paradigma curricular educativo que estamos hablando hoy. Primero, dice que todos los temas vinculados a ciudadanía, democracia, sostenibilidad,
cambio climático, tienen que formar un todo coherente en el currículum. No pueden estar desperdigados. No puede ser que por un lado se formen en ciudadanía, por otro lado en paz, por otro lado en democracia o en cambio climático separados. El currículum tiene que formar un todo coherente, transversal, a todos los niveles educativos, a todas las áreas de conocimiento, a todas las disciplinas, a todas las áreas de aprendizaje, a toda la formación. El segundo, la recomendación habla de empoderar a los alumnos. Empoderar. ¿Se acuerdan que hablamos de un currículum de empoderamiento? ¿Con qué objetivo? Con el apoyo de currículums que sean inclusivos de la diversidad, y hoy hablamos de la diversidad, y contextualizados relacionados a situaciones de la vida real. Un currículum que deja de ser una herramienta de lejanía frente a los alumnos y a los educadores para convertirse en una herramienta amigable de cercanía a sus necesidades y expectativas. Tercero, un tema que no podría no ser jerarquizado suficientemente, pero para nosotros tiene una relevancia, alta relevancia. Estamos hablando, queridos colegas, de valores universales. Las sociedades pueden tener valores particularistas. Cada sociedad tiene sus credos, sus afiliaciones, sus tradiciones. Pero estamos también hablando de valores que son transversales a todos nosotros y que están más allá de los particularismos. Entonces se habla de una cultura universal de paz, de valores universales de referencia para todos y todas por igual. Y se habla también de la participación democrática como base común en la formación de alumnos y docentes. La formación democrática es no solamente para los alumnos, es también para nosotros como educadores. Y ese es un tema sobre el cual muchas veces no se discute en los currículos. Si uno va a los currículos de nuestra región, va a encontrar poca formación en valores democráticos en la formación de nuestros educadores. No significa formar en una concepción de democracia, pero sí en lo que significa el tener un cimiento democrático común a una sociedad. El cuarto aspecto, la idea del enfoque transformador del currículum. El currículum no es ajuste, no es adaptación, no es reforma, sino es transformación. La importancia de la educación física y el deporte como elemento fundamental para la formación integral de la persona. La historia, las ciencias sociales, que siempre es un asunto controversial en nuestras formaciones educativas, como una nueva relación entre el pasado, el presente y el futuro. Y acá aparece, en el ámbito de aplicación de la recomendación, la enseñanza del aprendizaje STEM. Aparece como un elemento explícito de la recomendación mundial de la UNESCO, que no es de la UNESCO, es de los Estados miembros de la UNESCO, que es el aprendizaje STEM integra ética y competencias. Esta idea que cuando hablamos de un STEM Plus, hablamos de integración de la ética, de las ciencias y las humanidades. Por ejemplo, en Francia, en la reforma curricular que emprendió las últimas administraciones de Macron y del ministro anterior francés, Blanquet, ellos incorporaron en el currículum de educación media humanismo digital, que es la interrelación entre lo digital, lo ético y lo humanístico, por ejemplo. O sea, la idea de que la ecuación STEM sea buscar respuestas sostenibles a desafíos contemporáneos. O sea, la idea de que STEM es una herramienta para forjar sostenibilidad. Y cuando hablamos de STEM como herramienta para forjar sostenibilidad, es sostenibilidad social, política, cultural, económica. No es solo, y me parece importante marcarlo, cuando hablamos de la disrupción, no es solo sostenibilidad asociado a responder a los problemas del cambio climático, que son importantes, y a la pérdida de biodiversidad, que son importantes. Pero también es importante la discusión de sostenibilidad en términos sociales, políticos, culturales. Cuando tenemos una sociedad que está enfrentado a una reconfiguración de su orden de convivencia internacional y nacional, la sostenibilidad cultural pasa a ser un elemento central. ¿Cómo aprendemos a vivir juntos en las diferencias, en tradiciones distintas, en aspiraciones con credos diferentes? El tema de las lenguas y la diversidad de expectativas y las competencias interculturales. Ustedes hablan hoy, la interculturalidad, un mundo de conexión entre culturas. La diversidad de los sistemas de conocimiento, es decir, no es el conocimiento del sur o del norte, es la integración de la diversidad de sistemas de conocimiento dialogando entre sí.
es la igualdad de género, promovida a través de enfoques pedagógicos activos y colaborativos. Es decir, cómo podemos promover la igualdad de géneros potenciando la colaboración. Las competencias digitales para mejorar los aprendizajes. Hubo un informe hace poquito presentado por la UNESCO, el Informe Mundial sobre Educación y Tecnología, que muestra que no es necesariamente una relación unívoca, lineal y clara entre tecnología y aprendizajes. No es que porque uno incorpore tecnologías mejora los aprendizajes. La discusión no es sobre tecnología, la discusión es sobre educación. Y la tecnología como herramienta. Pero si discutimos tecnología sin tener una educación potente y robusta en visión, no va a tener impacto. Y hay un dato ahí muy interesante que mostraba el informe. Mientras que para ustedes en los ministerios de educación, en las secretarías de educación, lleva a veces años validar un texto de estudio para enseñar a los niños historia, lengua, matemáticas, los libros de texto. ¿Cuánto lleva hoy que una herramienta tecnológica sea utilizada sin ningún tipo de validación y sin ningún tipo de certificación? Por ejemplo, en Inglaterra está estudiado que solo el 10% de las herramientales tecnológicas que están disponibles para el uso escolar están validados. También necesitamos en materia tecnológica un Estado mucho más regulador, un Estado mucho más orientador, y necesitamos un multilateralismo mucho más fuerte en ese sentido. Sí. Entonces, y el último es, que creo que es una buena noticia para todos, es la integración de la educación sobre el cambio climático en el currículo, en las asignaturas. Nosotros estamos terminando un estudio que vamos a presentar, que va a presentar la Directora General de Educación en la COP28 dentro de unos días. Un estudio que hicimos de 85 países en el mundo sobre cómo estaba integrado el cambio climático. Chile es parte del estudio. El cambio climático en el currículum de enseñanza media, sobre todo en el currículum de secundaria, 9º grado, en ciencias sociales. Y hemos encontrado que si bien hay buenas noticias en cuanto a que los países en el mundo que han transformado su currículum en los últimos años han incorporado mucho más estas temáticas. O sea, la idea es que los currículos más recientes son mucho más positivos en términos de la incorporación de los temas de cambio climático y biodiversidad. Hemos encontrado que la gran mayoría de los países del mundo no han incorporado cambio climático en el currículum de enseñanza media. Han incorporado sí de la dimensión ambiental, pero no ni la sostenibilidad ni el cambio climático. Eso va a ser presentado dentro de unos días, pero creo que va a ser un elemento interesante como para analizar. Y acá también, fíjense que cuando se habla de cambio climático se habla de tres cosas que creo que hay que poner en la discusión. Entender la crisis climática, y eso implica un esfuerzo mucho mayor de nuestra educación en darle a los alumnos las herramientas para entender la complejidad de la crisis climática. El tema de promover la justicia climática, que saben que es un asunto muy controversial. ¿Qué significa justicia climática? Y significa un reacomodo muy fuerte entre sur y norte, norte y sur, que no es sencillo de encarar. Y tercero, nuevamente aparece esta idea, empoderar a los alumnos como agentes de cambio. Entonces, entrando a los últimos minutos, le voy a decir a la colega que me tengan cuenta cuando falten 2, si es posible. Bueno, todo estos desafíos que hemos visto, ¿cómo impactan en la región? Yo tengo la impresión, queridos colegas, que nuestra región está en busca de un lugar en el mundo, que nos cuesta mucho encontrar nuestro lugar en el mundo. Lo digo en un tono positivo, no negativo. Y quizás este mundo disruptivo que estamos viviendo nos permita a nosotros como región buscar nuestro lugar en el mundo y tenerlo claro. Porque no hay escapatoria a este mundo disruptivo. El negacionismo de este mundo disruptivo es la condena a las nuevas generaciones. Y nosotros en nuestra región hemos tenido muchas veces ciertas tendencias egoístas a no pensar en las nuevas generaciones. Nos enfrascamos muchas veces en los debates de coyuntura y nos ha faltado muchas veces la capacidad de pensar más allá del horizonte inmediato. Otros países lo han hecho. En Europa hay muchos ejemplos. Alemania es un buen ejemplo. En Asia, Malasia, otros países podría dar varios ejemplos, donde tienen la capacidad de pensar la educación más allá del inmediatez. A nosotros nos cuesta mucho
quizás tenga que ver también con la calidad de nuestras democracias, con la calidad de la participación democrática, con la calidad de la construcción política o partidaria de los países, en fin, una cantidad de elementos que escapan a un análisis solo educativo. Pero para mí, la región se enfrenta a tres grandes desafíos, que lo voy a tratar de enumerar. Uno es avanzar hacia un nuevo orden civilizatorio. La región tiene que tener un rol activo en ser abanderado de este nuevo orden civilizatorio. Y eso implica asumir las disrupciones planetarias y societales que hemos venido hablando, las 4 o 5 más disrupciones que podemos anotar. Eso implica repensar en profundidad las maneras predominantes de producir, consumir, distribuir y relacionarse. Es decir, tenemos que repensar, como dice la UNESCO, rebalancear la relación de los humanos con la naturaleza y de los humanos entre sí. Por eso la sostenibilidad no es solamente un tema con la naturaleza, es también un tema entre los humanos. Fortalecer las dimensiones sociales y emocionales. Si algo la pandemia nos mostró, es que el punto de partida de la educación es la integralidad de la persona. Y es el conocimiento del alumno como persona. Y tejer la simbiosis entre algo que es muy importante, entre valores que podemos apropiar como universales, y volvemos a los valores universales que hablamos, y los particularismos. ¿Cómo congeniamos universalidad y diversidad? ¿Cómo congeniamos universalismo y diversidad y diferencias? Y particularismos. ¿Podemos ir hacia un concepto de un universalismo diverso e incluyente? Hacia algo que hoy mencionaba Alejandra, que ahora no está, pero que lo mencionaba, que era romper con la homogeneidad. ¿Cómo rompemos y fisuramos la homogeneidad? Pero ¿cómo la rompemos y la fisuramos manteniendo la universalidad? Es una discusión filosófica, ética, política, social. Decíamos, este desafío tiene que ver con repensar los equilibrios y las interdependencias entre los humanos y naturaleza, superando lo que se llaman los politólogos el sociocentrismo, asociado a esta idea de el excepcionalismo humano. Somos excepcionales como humanos. Si uno ve la historia de la filosofía, siempre hubo mucho en la filosofía el intento de dominar a la naturaleza, no de relacionarse y de convivir con la naturaleza. Entonces, esta idea de romper con la idea de un dominio sin límites hegemónico en la naturaleza. La idea de confiar e invertir en las inteligencias humanas individuales y colectivas, o sea, lo que hemos hablado mucho. Y no olvidarse de algo que quizás en el debate no ha estado tan, y quizás en facultades como la que se lidera acá y que es un tema central para profundizar, son las desigualdades neurogenéticas. Los genes tienen mucho que ver con la inteligencia de las personas, aun cuando pueden ser contrarrestados por otras cosas. El problema es cuando las desigualdades neurogenéticas se combinan con las desigualdades socioeconómicas. Dejan una parte importante de la población fuera de todo circuito educativo. Este tema de combatir las desigualdades neurogenéticas y socioeconómicas es un asunto prioritario, nos parece. El segundo desafío, primer desafío, es repensarnos como región en un nuevo modo civilizatorio. Segundo desafío es repensar la educación en su integralidad, no por fragmentos, no por partes. La educación a lo largo y ancho de toda la vida y como asunto transversal a la sociedad. Eso implica la centralidad de cada alumno persona y su condición de ser especial, el foco en el bienestar y el desarrollo integral de la persona, y esta idea fascinante que cada vez más es de tejer la simbiosis y la comprensión entre el cerebro, la mente, el espíritu y el cuerpo como un todo interrelacionado. Esa idea de vencer una relación del cuerpo y una educación del cuerpo, una educación del cerebro, una educación del espíritu, está todo interrelacionado. Eso que dice claramente un pensador universal como Edgar Morin, francés, reconocido por su pensamiento, que dice, tiene 102 años y sigue escribiendo, escribió un librito hace poquito que salió, que decía, el libro se llama Todavía estoy, todavía escribo sobre 102 años, ¿no? Que dice, ese todo indivisible que somos cada humano, ese todo antropológico, biológico, sociológico, filosófico que somos cada uno de nosotros. Bueno, eso. Y para eso hay que conectar las piezas de conocimiento, para asumir la complejidad del ser humano. No es inter o trans, es disciplinaridad, inter y transdisciplinaridad trabajando juntas para comprender la complejidad del ser humano. No hay contradicción.
porque me acuerdo siempre lo que me comentó una vez la directora de currículum de Finlandia, que tuvo que ver con la educación básica de Finlandia, Emily Hallinen, una educadora de primer nivel, que me dijo, en realidad nosotros no discutimos disciplinas en Finlandia, o no discutimos la relación entre disciplinas y no disciplinas, porque no tiene ningún sentido. Las disciplinas son siempre herramientas de pensamiento y siempre se van a necesitar disciplinas. El tema es cómo construimos inter y transdisciplinaridad sobre una buena disciplinaridad, pero no hay construcción inter y transdisciplinaria sin una buena disciplinaridad de base. Entonces, terminando, me queda un minuto, eso implica repensar la idea de un concepto que Ramón lo conoce muy bien, que se trabaja muy bien en UNESCO, que es el concepto de alfabetizaciones fundacionales y transformacionales. Es decir, ampliar el concepto de alfabetización. ¿Qué significa ser alfabeto hoy? Implica lengua, matemáticas, culturas, comunicación, ciencias, humanidades, ética, estilo de vida saludables, autónomos, solidarios, compromiso global y local. Y termino con el desafío tercero que para nosotros en la región tiene una particular relevancia. Fortalecer la democracia. Fortalecer la inclusión. Fortalecer la convivencia. Y la educación verde y azul, y asumir sin pelos en la lengua la transformación digital, pero con visión educativa. Eso implica foco en la formación integral, democrática, intergeneracional. Formación democrática, intergeneracional. En la libertad de educadores y alumnos, fortalecer, incentivar la libertad de los alumnos educadores en los currículos y las pedagogías, incentivar a los alumnos a tomar y a pensar autónomamente. Vamos terminando. Este modo de vida democrático implica algo que implica combatir tres cosas que son una afrenta a la libertad. La cancelación del otro, el provisionismo y el negacionismo. Las tres cosas son de igual afrenta a la libertad. Cuando uno cancela al otro que piensa distinto, cuando uno prohíbe determinados temas en los currículos o cuando uno niega determinados hechos como el cambio climático, como ustedes saben, ha habido negacionistas, hasta presidentes negacionistas, como todos sabemos, del cambio climático. Pero las tres cosas son importantes, porque cuando uno cancela el diferente en la universidad, es tan negativo como el que niega. Eso, las universidades tienen que ser guardianes de que no hacen cancela a nadie porque piensa distinto. Contrarrestar las violencias identitarias, culturales y sociales. Nos parece importante fortalecer los aprendizajes secundarios, resignificar el valor de la vida humana, transversalizar la educación verde y azul, decíamos. Eso implica gobernanza, prácticas de enseñanza, ambiente de aprendizajes comunitarios e infraestructura sostenible local pertinente. Para terminar, decir que estamos en un momento de inflexión de la historia de la humanidad. Que la manera en que nosotros desde la región, desde espacios como este, apostemos al debate de ideas y a la construcción colectiva, solidaria y cooperativa, vamos a tener un mundo mejor y futuros mejores. Que no nos gane ni la desidia, ni la indiferencia, ni la crispación, ni el encono. Que nos gane la construcción colectiva como región para tener un lugar digno en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Yo creo que todos quedamos wow con tantas ideas y tantas reflexiones, pero hay muchísimo más en nuestra página web porque Renato, muy consistentemente con la idea de los OER, nos facilitó 2 libros que están alojados en nuestra página web a los cuales ustedes pueden acceder. Además, hay algunos documentos de la UNESCO que también son de difusión masiva, por supuesto, y también vamos a tener esta presentación alojada.